Hola, buenas tardes. Mi nombre es Georgina Feliciano. Soy estudiante de primer año de la carrera de Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo práctico corresponde a la cátedra de Seminario de Competencias Básicas para la Educación. La obra trabajada y que va a ser posteriormente realizada es La Historia Secreta de la Argentina, escrita por el autor Iván Carrino. Este es un análisis integral, digamos, del populismo del mercado y de la política contemporánea con una visión liberal, muy marcada, por lo que, en el mismo podemos destacar, los principales ejes en los que el autor se asienta para dar, digamos, su opinión o su análisis político, económico. En primer momento, habla del Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? ¿Qué hace? ¿Quiénes lo conforman? El autor plantea que el gobierno debe velar por las políticas públicas en pos de la mayoría y no gobernar solo por las personas de las cuales está influenciado. ¿Sí? ¿Por quiénes está influenciado el Estado, los políticos que nos representan? Por este círculo rojo, que es quiénes son y qué hacen y qué buscan esta gente del círculo rojo. Bien, son personas de la élite social, ¿sí? Una porción minoritaria de la población, que son personas influyentes que tienen cierto nivel de poder en la sociedad y de influencias. Por ejemplo, este grupo lo componen ciertos políticos, jueces, periodistas, sindicalistas, pensadores, etc. Entonces, luego del círculo rojo, el autor hace un paneo acerca de la relación que tiene el Estado, con el círculo rojo y a su vez con las corporaciones, ¿sí? Las corporaciones, ¿qué es lo que buscan? Sí, fundamentalmente las empresas y las corporaciones hacen lobbies a medidas que solamente van a favorecer a su pequeño sector. ¿Qué quiere decir esto? Que van a perjudicar a la mayoría. Cuando ellos que buscan estar cerca de las personas que toman las decisiones, que son los políticos, ¿no es cierto?, que están ocupando los lugares del Estado de toma de decisiones, para que estas decisiones, ya sean jurídicas, legales, económicas, favorezcan a su pequeño sector y no a la gran mayoría, que es una de las medidas que han tomado ya los gobiernos que han pasado. Bien, el autor también habla de que el Estado profundo se caracteriza por tres principales cuestiones, factores, si se quiere decirlo, ¿sí? En principio son los empresarios que no quieren competir, que quieren tener grandes ganancias y grandes producciones al menor costo posible, ¿sí? En segundo lugar están los sindicatos que se oponen a la productividad, buscando obtener mayores salarios mayores a la productividad, ¿sí? Entonces lo que lleva a la empresa a generar menor oferta de puestos de trabajo, eso se va a traducir en desempleo, se va a traducir en que va a frenar la contratación del personal, algunas empresas por los altos costos en sueldos tienen que presentar quiebra, ¿sí? Entonces también habla de algo que coincidimos, es el poder, digamos, que hoy tienen los sindicatos y que en algo se relaciona también con el tercer punto, que son los políticos que miran en corto plazo. Los dirigentes sindicalistas tienen en común con los dirigentes políticos que quieren mantenerse en el poder, que utilizan recursos ajenos para acentuarse en el poder y demás. En eso, la acción o las acciones o la función de los sindicatos se ha desvirtuado. Habría que analizar desde el peronismo, desde que se creó el sindicalismo, con qué base se creó y si siempre, digamos, ha sido en pos del bienestar de todos. En realidad fue pensado
y nos hicieron creer que era en pos del bien de todos y en realidad era el bien de los políticos para tener una mesa más para negociar, supuestamente representando, ¿no?, a también la mayoría como los políticos, pero después terminan tomando decisiones que solamente los benefician a ellos y no a la mayoría como deberían, de acuerdo a los roles que tienen. Así que bueno, ahí tenemos un poco de lo que es el Estado profundo, de cómo está constituido, cómo se relaciona con el círculo rojo y qué rol tienen las corporaciones y las empresas, ¿no es cierto?, en la gobernanza del Estado. Y un poco es lo que podemos llegar a ver si miramos un poquito para atrás, de acá a 30 años, son cuestiones que hemos escuchado ya varias veces por diferentes medios. Cuestiones que tienen que ver con los intereses de los sindicalistas, de los políticos netamente y de las corporaciones. Bueno, luego de eso el autor pasa a hacer un análisis, ¿sí?, o en realidad una comparación, ¿sí?, de por qué no fuimos a Australia, ¿sí? En un momento hace referencia a las similitudes geográficas, climáticas, de modelos económicos, de actividades agropecuarias que compartía con Argentina hasta cierto punto. De acá hace 30 años atrás eso empezó a cambiar un poco y ahí, bueno, marca el comienzo. Una de las principales diferencias que él marca es la diferencia de título de propiedad privada del subsuelo. Entonces él marca que como nosotros en Argentina no somos dueños de lo que encontremos debajo de nuestra tierra, no se produce no se produce ese avance, digamos, o esa riqueza. Bueno, es algo que yo netamente no comparto porque, bueno, yo por más que tuviera petróleo hoy en el fondo de mi casa, no sé cómo haría para conseguir la tecnología para trabajarlo, extraerlo y cumplir con toda la normativa vigente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero bueno, también habla de la disposición y regulación de las tarifas, además, impuestos a las ganancias, impuestos a los réditos, modos de condiciones financieras internacionales, ya que al presentarse la inflación, déficit, emisión de circulantes, gasto público, etcétera, bueno, ha llevado a la Argentina a deudas que nos ha perjudicado a nivel internacional, a nivel financiero internacional. Entonces, bueno, esa es una de las causas: aumento del gasto público, el déficit financiero, el control de cambio y regulaciones a las exportaciones. Bueno, todas esas medidas, esas series de medidas a lo largo de 30 años, se supone que, bueno, que nos han marcado la diferencia con Australia. Yo creo que me parece muy a priori marcar estos condicionamientos, o quizás fuera de contexto, porque eso se ve durante el libro que sucede, ¿no es cierto? Con el análisis político se establece, implementan determinadas medidas de determinado modelo que son sacados de contexto y quizás por eso fallen. Así que no sabría ciencia cierta si coincidir o no en este punto con el autor. Bueno, después habla del neoliberalismo de Menem, ¿sí? Donde dice que, bueno, que todas las medidas que se tomaron dentro de su gobierno fueron medidas netamente de una receta liberal, donde el gobierno no intervenía mucho, donde no aplicaba impuestos, habría libertad económica para que el país pueda prosperar, bueno, había libertad de cambio, había bajos impuestos y había una cierta apertura comercial, ¿no? Esas fueron, digamos, las medidas liberales que marca el autor, pero a su vez también comenta que, bueno, no todas las medidas fueron, digamos, de ese modelo
aplicadas de buena manera, porque una vez más, insistimos, fueron medidas que fueron tomadas de otro y que vuelve a repetirse después de otro modelo, en otro contexto, y fallan y han fallado aquí en Argentina. Dice, privatización de empresas públicas fue una de las medidas que no le gustó a la sociedad, que no le hizo bien a nuestro país, imposición de un sistema de conversión, plan de convertibilidad, aumento del desempleo, de la deuda, la producción dejó de crecer y bueno, hubo un cambio de la fuente financiera la deuda pasó al mercado, digamos, era del mercado, bueno, después hubo una corrida cambiaria, el corralito, y bueno, Eduardo Duhalde pasó esa deuda ya al país, por lo que tuvo que haber una emisión de circulante y eso nos llevó a la crisis del 2001, donde pasamos por varios presidentes en pocos días. Hace referencia también a esa crisis, la compara con la del 2016. Y bueno, y después una de las últimas partes, después del neoliberalismo, bueno, vuelve el kirchnerismo, o también como lo menciona en uno de sus ejes, el regreso del populismo, ¿no es cierto? Con medidas que arrancaron con Néstor y Cristina de la mano en su comienzo, con políticas fiscales y crediticias, expansivas, bueno, que comienzan con el crecimiento, la redistribución de los ingresos y bueno, fue un momento de crecimiento, aumento del PBI, pero bueno, después se empezaron a observar control de precios, inflación, una crisis, caídas de las reservas del Banco Central, el control, el cepo cambiario, el aumento de pobreza, pocas opciones de ajuste también, descontrol monetario, recesión de evaluación y bueno, frustración de la gente, bueno, que tal cual fue así, porque después cuando llegaron las elecciones, acá el autor pregunta si cambiamos, y bueno, sí, de hecho sí, la mayoría decidió cambiar, porque estamos en un modelo democrático, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la mayoría cambió. Y cambió al gobierno de, como acá el mapa lo dice, el gobierno de Macri. Sí, que vino con otras políticas que se diferenciaban del modelo anterior, le puso fin al cepo cambiario, eliminó las retenciones, hizo un ajuste de tarifas energéticas, modificaciones en el impuesto a las ganancias, aranceles de las importaciones, un poco lo que mencionábamos anteriormente, porque bueno, ahí se vio como un auge de lo que fue el Círculo Rojo y el Estado Profundo, ¿no? de ciertas alianzas que se concretaban. Entonces, bueno, nosotros pudimos, el autor se presentaba próspero, ¿no es cierto?, a un gobierno que venía a marcar cierto cambio, ¿no es cierto?, del modelo anterior, pero también le critica el gradualismo. Bueno, nosotros pudimos ver cómo terminó esta gestión y, bueno, profundizó un montón la deuda, y siguió, digamos, profundizando lo que ya se venía dando, y otra vez se cambió el modelo a un modelo populista, ¿sí?, en el cual estamos, y bueno, yo acá lo quiero dejar abierto a la reflexión, ¿no es cierto?, porque si uno también hace un análisis político más de 30 años, se da cuenta que hay cuestiones que se vuelven a repetir una y otra vez como forma de patrón, y bueno, mi pregunta y reflexión final es esto, ¿no?, si ahora volvemos a cambiar otra vez, si volvemos a salir de un modelo populista para entrar en otro modelo de cambio, y me pregunto, bueno, ¿cómo será ese cambio? Y qué estado profundo va a movilizar lo que venga. Así que bueno, espero haber cumplido con las expectativas del trabajo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.